Muy buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica, un domingo más con vosotros desde este espacio, desde Onda Jerez Televisión. Ventana Evangélica, damos gracias al Señor, porque cada domingo podemos estar con vosotros compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y eso vamos a hacer también en este domingo, compartir la palabra de Dios. Y quiero en este domingo hablaros sobre una parábola en la cual Dios va a hablar a nuestras vidas y vamos a extraer enseñanza para cada uno de nosotros. Una parábola en la cual, cuando hablamos de parábola, hablamos de un relato corto, hablamos de una historia sencilla en la cual pues va a haber una comparación de una historia en la cual la historia puede ser real o ficticia, y vamos a sacar de esa parábola que ahora vamos a ver, de la enseñanza, de lo natural, vamos a sacar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en lo espiritual, lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y vamos a ir directamente a esta parábola, en la cual, una parábola muy conocida por todos, creo que es así, pero que, como he dicho, tenemos que volver a recordarla y tenemos que, sobre todo, aplicarla a nuestra vida. Y dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que, entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábola muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oí, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues pronto brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. La verdad, como he dicho, estamos viendo la historia de un sembrador, un hombre que sale a sembrar, a esparcir la semilla, y esa semilla que va a ser esparcida por este sembrador, la va a esparcir en 4 tipos de tierra bien distintas. Y como hemos visto, esos 4 tipos de tierra, una era la que estaba junto al camino, y hemos visto como las aves del cielo, bueno, pues esa semilla que ha sido esparcida en ese campo, en esa tierra, pues las aves del cielo se la llevan. Hay una segunda tierra donde esa semilla también va a ser esparcida, pero la tierra, ¿cuál es el problema que había? Que había muchas piedras, y haber muchas piedras no tenía profundidad, no tenía raíz. Y cuando sale el sol, pues se quema la raíz y se seca, y no va a dar el fruto esperado. Hay una tercera tipo de tierra, en la cual nos muestra esta parábola, en la cual nos va a decir donde esparcida la semilla, pero había espino, y los espinos pues van a crecer y van a ahogar ese fruto que estaba para salir. Y evidentemente tampoco va a dar ese fruto. La semilla que fue esparcida en el camino, la que fue esparcida en una tierra que había piedra, y la semilla que fue esparcida donde había los espinos. Ninguna de esas tierras pues va a dar el fruto esperado, sino que la semilla pues no va a dar el fruto ni va a crecer absolutamente nada. Mas, sin embargo, tenemos
tenemos una cuarta tierra donde dice, la palabra nos habla, donde hay una buena tierra, donde va a dar un buen fruto, donde va a crecer y va a dar fruto, como acabamos de leer, a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa es la historia que nosotros acabamos de leer. Y el Señor nos va a decir, el que tenga oídos para oír, oiga. Y como antes decía, cuando hablábamos de la parábola, en esta historia que el Señor nos está hablando, tenemos que aplicarla a lo espiritual, tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Y claramente el Señor, prácticamente en los tres evangelios sinópticos, tanto en Mateo como Marcos y en Lucas, nos va a hablar de esta parábola y nos va a enseñar y nos va a dar también la explicación, lo que Él quiere transmitir a la vida de cada uno de nosotros. Pues cuando vamos a la palabra, aquí en el Evangelio de Marcos, el mismo capítulo 4, en el versículo 14, nos va a decir, el sembrador, ¿quién es el sembrador? El sembrador es el que siembra ¿el qué? La palabra de Dios. Y la semilla es la misma palabra de Dios. El Señor nos va a mostrar claramente en el propio Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 14, nos va a decir que el sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Toda aquella persona que siembra la palabra de Dios, que habla de la palabra del Señor, que habla de esas promesas que Dios nos ha dejado, de ese evangelio que nuestro Señor nos ha dejado. Cristo nos dice que Él es el sembrador, aquel que va regando la palabra de nuestro Dios. Y evidentemente la palabra es la semilla que tiene que crecer en ese campo. Y el campo somos cada uno de nosotros. Nosotros somos ese campo, somos esa tierra. Y la Biblia nos va a hablar del hombre como 4 tipos de tierra. Nos va a hablar del hombre como 4 tipos de corazones en los cuales la palabra va a ser regada, la palabra va a ser sembrada en los corazones de los hombres y de las mujeres, evidentemente. Y, perdón, cuando veíamos ese primer ejemplo donde la Biblia nos habla de que la palabra primeramente es sembrada a los que están junto al camino, nos habla que venían las aves del cielo y las aves del cielo se llevaban la semilla que Dios había sembrado en el camino. Y nos quiere decir, como estaba diciendo, aplicándolo a nuestras vidas, aplicándolo a tu vida, aplicándolo a mi vida, nos habla de ese primer hombre, de esa mujer, en el cual la palabra de Dios es anunciada, la palabra de Dios se les habla, y nos va a decir la palabra que esos son cuando alguno oye la palabra de Dios y no la entiende. Esos son los que son sembrados junto al camino. Vienen las aves del cielo y se llevan la palabra. Es lo mismo que decir que son aquellos que oyen la palabra del reino de Dios y no la entienden. Nos dice la palabra, esas aves del cielo, nos va a decir el Señor, nos va a decir su palabra, pero después que la oyen, enseguida viene el malo, y los evangelios sinópticos nos van a aclarar aún más, nos va a decir, viene el diablo, viene Satanás y quita la palabra que ha sido sembrada en los corazones. Y esto ocurre en muchísimas personas en las cuales se le habla del evangelio, se le habla del Señor, escuchan la palabra de Dios, ese evangelio eterno, pero no entienden. Y encima viene Satanás, el padre de la mentira, el adversario, y lo que ha sido sembrado en tu corazón, en tu mente, es quitado y no va a dar fruto ninguno. Como diría también, ¿no?, el Evangelio de Lucas,
como decía, nos va a traer más luz. Va a ser quitado el evangelio de la mente, del corazón del hombre en el cual es anunciado el evangelio. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Ese es el objetivo del adversario. Ese es el objetivo del padre de mentira, de que tú no creas en el evangelio y de que tú no te salves. Como vengo diciendo, por activa y por pasiva, nuestro Señor Jesucristo, Él ha venido a buscar y salvar a lo que estaba perdido. Y Él viene a sembrar, a anunciar el evangelio, la buena noticia, su palabra bendita, para que tú y yo nos salvemos. Pero como estamos leyendo esa semilla que ha sido derramada, que a ti ha llegado, lo que el adversario quiere que ¿qué? Que tú no creas, que tú no seas salvo. Este es quien, el que fue sembrado junto al camino. Y hay muchísimas personas a las cuales se le anuncia el evangelio y no quieren creer en el Señor. Dice el necio en su corazón de que Dios no existe, mas la palabra de Dios nos habla muchas veces, ¿no? Y como he estado comentando otras veces, los cielos anuncian la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En esa parábola que también estábamos leyendo, ¿no? La palabra nos va a mostrar esa otra semilla o ese tipo de hombre o ese tipo de mujer en los cuales la palabra también es anunciada, ¿no? Y era esa segunda tierra, era cuando la semilla se le habla, se siembra, ¿y qué? Pero se siembra donde hay pedregales, donde había tierra. Y decíamos, antes leíamos de que no había mucha profundidad porque había tierra. Y por lo tanto va a llegar el sol y va a secar ese semilla que tenía que dar fruto y no lo va a dar. Y como decía, llevándolo a lo espiritual, lo que el Señor nos va a decir también en este Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 16, donde tenemos que aplicarlo a lo espiritual, donde tenemos que aplicarlo a nuestra vida, nos va a decir en el versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Nos va a dar la explicación. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Y nos va a decir el Evangelio de Lucas, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba ¿qué? Se apartan. La Biblia, el Señor nos dice de que hay otro tipo de personas, de que no son como los que fueron sembrados en el camino, que no quieren creer, absolutamente de primera mano, no quieren saber nada. Pero hay un segundo de que creen, se les ha anunciado el Evangelio, la palabra del Señor, y reciben la palabra con gozo, con alegría. Pero ¿qué nos dice la palabra? La reciben por algún tiempo, por un corto tiempo. Ese tipo de personas, pero como no han profundizado, como hay piedras en el camino, hay obstáculos, nos dice la palabra que cuando llega el tiempo de ¿qué? El tiempo de la prueba se apartan. Y créeme de que hay muchas personas de este tipo, en los cuales el Evangelio, la semilla, la buena noticia se le ha anunciado y han recibido ese gozo del Señor. Han creído por un tiempo, pero había piedra. Y cuando llega la prueba, se apartan del camino del Señor. ¿Y todo por qué? Como dice el Evangelio de Marcos, capítulo 4, 17. Pero no tienen raíz, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuando viene el qué? Cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hermano y querido amigo, el Señor es claro en su palabra. Ya el Señor, a cada uno que hemos recibido el Evangelio, Dios nos habla. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo
tendremos tribulación. En el mundo tendremos esa persecución por haber creído en el Evangelio. Y hoy en día, más que nunca, donde hablar de nuestro Señor Jesucristo, donde hablar del Evangelio, pues no conviene o no interesa, según la corriente de este mundo, según la cultura de este mundo. Pero mi Dios no cambia. Mi Cristo no cambia. La moral de mi Dios no cambia. Él ha establecido una ética y una moral en la palabra de Dios. Y el Señor, como antes decía, el Señor a aquellos que hemos creído en Él, Dios nos invita a decir, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Dios nos anima a que entremos por la puerta estrecha, por ese camino angosto, porque muchas veces seguir a Cristo en los tiempos en los cuales estamos viviendo no es fácil. No es fácil decir a aquellas corrientes de este mundo que quieren ofrecernos cosas y tenemos que decirle que no, que eso no es de la voluntad del Señor. Y el Señor nos hablaba de que vendría la tribulación y vendría ¿qué? La persecución. ¿Por causa de qué? Por causa de la palabra del Señor, por causa del Evangelio. Una de las cosas que el Señor le dijo a sus discípulos y nos dice a cada uno de nosotros, que seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre seréis aborrecidos, dice el Señor, por anunciar el Evangelio, por anunciar las verdades del Señor. Y aún más decía el Señor, porque el Señor lo decía claro. Dice Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Fijaros con la claridad que el Señor nos habla. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. La palabra del Señor, el Señor nos lo va a decir. El siervo no es mayor que su Señor. Y dice el Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso nos dice el Señor de aquellos que la palabra ha llegado a su corazón, ha llegado a su mente, que la han recibido con gozo, que la han disfrutado, pero no había profundidad en sus vidas. No han profundizado en la palabra del Señor. Y en el momento que ha llegado la tribulación, en el momento que ha llegado la aflicción a sus vidas, en el momento que han tenido que pagar un precio, igual inclusive como el Señor, de ser aborrecido por causa del nombre del Señor, se han apartado del Señor. Y eso ocurre a muchas personas también que han recibido la palabra, pero al primer problema, yo no quiero problemas, yo no quiero complicaciones, yo quiero vivir mejor en el camino ancho, yo quiero entrar por la puerta estrecha, yo no quiero problemas con la palabra del Señor. ¿Esos son quiénes? Los que han recibido la palabra y la semilla fue sembrada en pedregales. Igual, si tú eras uno de ellos, yo te animo a que retomes el camino y vuelvas al camino y tenga en mente la palabra de nuestro Señor. Tenemos que echar raíces en los caminos del Señor. Tenemos que echar raíces y estar plenamente convencidos de saber en quién hemos creído. Había una tercera tierra, como la palabra nos va a hablar, otro tercer tipo de personas en los cuales el Evangelio, la palabra del Señor, ha sido sembrada y ha sido llegada, ¿no? Y esto, como diría el Evangelio de Marcos 4:18, nos va a decir, estos son los que fueron sembrados en espinos, hablándonos de las personas, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y no dan fruto, se hacen infructuosas. Fijaros
Si bien hemos visto ese primer ejemplo de personas que reciben la palabra de Dios, pero de primera rechazan la palabra de Dios porque el adversario le quita lo que la palabra ha sido sembrada en sus corazones. Otro tipo de personas en los cuales el evangelio es llegado, reciben la palabra con gozo, disfrutan de la palabra, pero como no han profundizado en la palabra, en el momento que llega la persecución, la tribulación, el problema, se quitan de en medio, habiendo recibido la palabra. Y hay otros, en los cuales también hay muchos tipos de personas, en los cuales reciben la palabra, y reciben la palabra, y oyen la palabra. Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Y qué acabamos de leer? Esos que fueron sembrados entre espinos. Tres aspectos importantes. El afán de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, unas cosas para uno y otras cosas para otro. ¿Qué va a producir todo esto que este mundo nos ofrece? Entran en la vida de las personas y ahogan la palabra de Dios y no dan fruto. Y no dan fruto. El Evangelio de Mateo nos va a traer aún más luz, hablando de los que fueron sembrados entre espinos. Dice, y vino a él el tentador, hablando del Señor. El propio Señor Jesucristo, Él va a ser tentado en todo este tipo de cosas. Y ya sabemos de cómo el Señor, y el Evangelio de Mateo nos lo muestra cuando el tentador vino a su vida. Y después del Señor de haber estado 40 días en ayuno, dice que vino el tentador, el adversario, el diablo, el padre de la mentira, y dice que le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor le va a contestar, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Lo tentó, el Señor fue tentado, igual que el Señor va a ser tentado con las cosas de este mundo, cuando el propio Satanás, el padre de la mentira, el adversario, como estoy comentando, le va a decir al Señor, lo llevó al pináculo, a un monte alto, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y esa tercera tentación que le va a hacer al Señor, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo el Señor, y le dijo el diablo, todo esto te daré si postrado me adorare. Te daré lo que leíamos antes, te daré todos los afanes de este siglo, todas las riquezas de este mundo, todas las codicias de este mundo te daré. Se le estaba diciendo al Señor, te daré todos los reinos de este mundo y toda la gloria de ellos. Pero el Señor lo tenía bastante claro. El Señor le decía, vete, Satanás, vete, padre de mentira, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y son muchas las personas que reciben la palabra de Dios, que la escuchan con gozo, que la oyen. Pero lo que este mundo nos ofrece, ahogan la palabra de Dios y no dan el fruto en tu vida que Dios espera que dé. ¿Por qué? Por todo lo que este mundo nos ofrece. Yo no me canso de decir lo que el Evangelio de Juan nos dice, ¿no? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo pasará, mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Que nada
que te ofrezca este mundo anule la palabra de Dios en tu corazón. Hemos visto 3 tipos de personas en los cuales el Evangelio, la palabra de Dios, es llegada al corazón de los hombres, pero unos por un motivo, otros por otro y otros por otro. La palabra de Dios no da el fruto en el corazón que Dios espera que dé. Pero hay otro tipo de personas, hay otro tipo de tierra, hay otro tipo de hombre, otro tipo de mujeres en los cuales Dios desea y espera que tú seas uno de ellos. Dice, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída, la reciben y la entienden y dan fruto con perseverancia. La palabra de Dios, para que dé fruto en tu corazón, en tu vida. La palabra tenemos que oírla, tenemos que retenerla, tenemos que recibirla y tenemos que entenderla y tenemos que tener perseverancia para que dé fruto. Y eso es lo que Dios desea, como acabo de comentar, que dé fruto y como ahora veremos, ¿a cómo? A 60 y a 100 por uno. Que tu vida dé mucho fruto, como ese solo árbol que da mucho fruto. Y habrá personas en que uno dará más fruto que otro, igual que los árboles. Pero Dios desea de que tú dé muchos frutos para la gloria de Dios Padre. El Señor nos va a decir, hablando de Cristo, aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Dios viene, la luz verdadera, la palabra de Dios, la semilla, el evangelio que es sembrado, que es regado, alumbra a todo hombre. Hay un pasaje que trae mucha luz a nuestra vida y es 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, donde nos va a hablar lo siguiente, muy interesante. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, cómo ciega el entendimiento de las personas, de aquellos que no quieren creer, con un propósito claro, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es ¿qué? La imagen de Dios. El adversario, el Dios de este mundo, quiere cegar tu mente, cegar tu corazón, de una manera o de otra. ¿Para qué? Para que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, ¿qué? No resplandezca en tu corazón. Para que tú no tengas entendimiento. La palabra de Dios nos va a decir también en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, para que lo puedas ver en tu casa y leer en tu Biblia. Dice la palabra, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿bajo qué? Bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. La labor del maligno es de que, como estoy diciendo, los que fueron sembrados en el camino, los que fueron sembrados en pedregales o los que fueron sembrados entre espinos, a todos ellos, unos de una manera, otros de otra, la palabra de Dios no crezca y que tu vida sea sin entendimiento, para que tú no entiendas. Yo no sé en qué posición estás tú, pero en alguna de ellas tienes que estar. O estás en esta última cuarta, en la cual el evangelio ha llegado a tu vida y estás dando mucho fruto para la gloria de Dios. Pero lo que estamos leyendo, como decíamos, que el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos, dice la palabra, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento a través de su palabra para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué? Y la vida eterna. Jesucristo ha venido para darnos entendimiento, para saber que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios
y la vida eterna. Por lo tanto, la palabra de Dios. Hemos visto estos 4 ejemplos. Y una vez más, ¿con cuál te identificas? ¿Te tienes que identificar con alguno? No puedes decir yo no me identifico con ninguno. ¡No! A tu vida ha llegado el Evangelio, la palabra de Dios, y tú has podido decir de primera mano, yo no quiero saber nada. O la segunda vez, el Evangelio ha llegado a tu vida y tú dices, la has recibido con gozo, pero cuando ha venido el problema, la tribulación, te has apartado. O ese tercero, que has recibido la palabra, que la has entendido, pero este mundo, lo que este mundo te ha ofrecido, al final también te has apartado y no ha dado fruto el Evangelio, la palabra de Dios. Pero si has recibido la palabra, la has oído, la has entendido, la has creído, la has llevado a tu corazón y estás dando fruto, gloria a Dios. Y eso es lo que Dios desea para tu vida. El Dios de este mundo quiere que tú no tengas entendimiento. Cristo ha venido para que tú tengas entendimiento. Yo te quiero animar a que leas la palabra de Dios. Si alguno está falta de sabiduría, dice el Señor, pídala a Dios, el cual la dará ¿qué? Abundantemente. Y el que se acerca a Dios, es necesario que se acerque con fe, creyéndole que le hay. Y de seguro de que Dios hablará a tu vida a través de su palabra bendita. Por último, me quiero dirigir, si bien me he dirigido a los distintos tipos de tierra, a los distintos tipos de hombres o de mujeres, ahora me quiero dirigir a aquellos que son sembradores, aquellos que siembran la palabra del Señor, aquellos que han recibido la palabra y que están dando fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. Invitarte y seguir animándote a seguir cumpliendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, de que Él nos dijo, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos anima y te anima a ti, querido amigo, querido hermano, te anima a que prediques el Evangelio, a que vaya por todos los lugares, por tu mundo, por tu trabajo, por tu familia, predicando el Evangelio del reino de Dios, hablando de la buena noticia. Y ese consejo que el Señor le daba, Pablo le daba a Timoteo, y Dios te quiere decir a ti y me quiere decir a mí, en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Por tanto, Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, decía Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de hablar de Cristo. Este mundo no se avergüenza de decir en aquellas cosas que creen. Este mundo no se da vergüenza de decir aquellas cosas que incluso hacen. Y yo no me avergüenzo de Jesucristo. Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él ha muerto por mí, Él es mi Salvador. Y creo con todo mi corazón que el día que yo muera, Dios, como dice el Salmo, y dice su palabra, Dios me pastoreará aún más allá de la muerte. Su palabra fiel, su palabra es verdadera. La palabra de los hombres son verdaderas. Sí, podemos decir, por cuanto más es Dios fiel a su palabra. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y terminar con otro versículo, otro consejo que Pablo le daba a Timoteo, para ti, querido hermano. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dios juzgará a todos los hombres. Como diría Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido
para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Todos los hombres tenemos que dar cuenta delante de Dios. Muchas veces nos queremos jubilar, que llegue nuestra edad de jubilación para poder disfrutar de la vida. ¿Y si Dios nos llama antes? ¿Y si Dios nos llama antes? Todos los hombres tenemos que dar cuenta delante de Dios. Todos los hombres, como dice la palabra, doblaremos nuestras rodillas delante de Dios, quieras tú o no quieras. Todos los hombres confesaremos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Unos para salvación y otras para condenación. El Señor nos lo dice, mira, te pongo la bendición y la maldición. Escoge pues. Y yo te animo a que seas esa buena tierra, recibiendo en tu corazón a Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y para aquello que, como estaba diciendo, ese consejo que Dios nos da a los que hemos creído en el Señor, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, su palabra fiel y verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. La verdad que estamos viviendo unos tiempos en los cuales los hombres, las mujeres de hoy en día, muchas familias desechan la palabra de Dios. Pero Dios, el sembrador, que en primera instancia fue nuestro Señor Jesús, ha mandado a muchos sembradores, muchos que anuncian el Evangelio para que tú creas en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. No seas, cuando el Evangelio llega a ti, cuando la palabra llega a ti, no sea como los que fueron sembrados junto al camino, no sea como aquellos que fueron sembrados entre pedregales, no sea como aquellos que fueron sembrados entre espinos, sino abre tu corazón, recibe la palabra, recibe, entiéndela y recibe a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, para que tu vida dé fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.